11 de la mañana con 19 minutitos. Yo le agradezco que esté aquí de cerca en Notigape 91.7 FM y me da mucho gusto platicar en esta mañana de un tema muy importante del cáncer colorectal con el doctor José Antonio García Íñiguez, cirujano oncológico. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que nuestros radioescuchas se lleven hoy información clara y sobre todo útil para la toma de decisiones en el caso de que tengan este diagnóstico o bien ante una sospecha de él mismo. Efectivamente, doctor García. Para comenzar, ¿por qué es importante hablar del cáncer colorectal hoy en día? Bueno, el cáncer colorectal representa un problema de salud pública. Tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se encuentra dentro de las 5 principales causas de cáncer y también es un cáncer que presenta una alta mortalidad. También se encuentra dentro de las principales causas de muerte ocasionadas directamente por cáncer. Ujú. Ujú. Oye, y doctor, yo sé que, bueno, fuera del aire me comentaba que este cáncer está considerado uno de los 5 más em, encontrados en la población mexicana, en los mexicanos, pero así en nuestra región también sobresale estas estadísticas. De hecho, sí. Mira, el cáncer colorectal tiene mucho que ver con cuestiones de tipo alimenticias. Exacto. Nosotros en la zona norte del país somos muy afectos a las carnes asadas y todo ese tipo de Uf. cosas. Hablando concretamente, se considera que hasta el 85 o 90% de todos los cánceres tienen que ver directamente con cuestiones de tipo ambiental. Ujú, En este caso serían sobre todo alimenticias, ujú, hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, sobre todo. El resto, el 10 a 15%, son tumores o son cánceres que tienen específicamente y directamente relación con cuestiones genéticas. Hay que tener en cuenta que el cáncer ya de entrada tiene un trasfondo genético, todos. ujú. Siempre está ahí la predisposición. La misma información que en el momento de la concepción se nos dio y que nos dice qué color de ojos, qué tipo de Es cabello, qué nuestra tipo de sangre, información y ahí viene tanto lo bueno como todo, lo malo. tanto lo bueno como lo malo. Entonces, 10 a 15% del cáncer es directamente relacionado con información genética. Hay síndromes de cáncer colorectal. Uno de ellos, el más conocido, es la poliposis adenomatosa familiar, donde se desarrollan muchos tumores pequeñitos, pueden ser cientos, dentro del colon, y estas personas van a desarrollar sí o sí un cáncer de colon alrededor de los 40 años. Wow. El resto pues tiene que ver otra vez con cuestiones alimenticias. Una dieta alta en proteína y grasa animal, baja en vegetales y algunos otros tipos de situaciones relacionadas con la dieta. Y eso es algo que toda la vida lo hemos estado escuchando desde niños, el plato del buen comer, que siempre debemos de tener en cuenta los vegetales, las frutas y todo en diferente medida. No podemos sobrepasar una y dejar a un lado la otra. Todo es importante. Pero también hay un factor aquí muy importante, el tabaquismo, doctor. ¿Por qué influye en este cáncer o en los diferentes cánceres? Bueno, finalmente factores ambientales como sería el tabaquismo o el alcoholismo van provocando daños en la información genética a nivel celular y si estas células dañadas no son eliminadas por el propio sistema inmunológico, el daño se perpetúa. La mutación o el daño que provocó los tóxicos en el Ajá. tabaco o los tóxicos provocados por el consumo de alcohol, pues el daño se perpetúa. La célula llega a un momento que el daño es tal o las mutaciones llegan al grado de que se convierte en una célula que llamamos nosotros de manera coloquial inmortal. Se refiere a que la célula básicamente es independiente, está fuera del control del propio organismo. Puede escapar al sistema inmunológico y evadir las señales que de manera natural provocan una muerte celular programada de la célula que fue dañada,
para que sea eliminada Ujú. de esta célula. Al evadir esas señales o al evadir ese programa de muerte celular Ujú. programada, se perpetúa su daño, provocando que se vuelva una célula maligna. La Ujú. célula maligna tiene la característica de que se multiplica a la velocidad que ella decide, en el momento que ella decide. Ella va a tomar la energía que necesita de donde la haya, no le importa si usted o yo u otra persona, hablando de cada paciente, obviamente, Sí. la necesitan. Ella va a tomar los recursos que necesite porque solo le importa a ella. Y la principal característica que tienen en común todos los cánceres, eso incluye el colorectal, es el desarrollo de un tumor, ¿sí? Y este tumor, una vez que invade las vías linfáticas, las vías sanguíneas, puede dar invasión a otros órganos y tejidos. Hablando específicamente de colorectal, pues los principales sitios afectados serían hígado, pulmón y también algo que llamamos carcinomatosis, que son múltiples implantes tumorales dentro de la propia cavidad abdominal. Oiga, doctor, es que esto que me acaba de decir es impresionante lo que sucede dentro de nuestro cuerpo y nosotros qué podemos hacer. Por ejemplo, en oncológicos, yo sé que ustedes tienen todos los tratamientos para, pues, para darle nuevamente la salud al paciente. ¿Qué hacen cuando se presenta en un caso así como el que me acabas de mencionar? Bueno, primero que nada hay que sospechar del diagnóstico. Ujú. Obviamente las personas o las familias donde existen Sí. múltiples casos de cáncer colorectal, Ujú. pues es importante transmitir esa información a las nuevas generaciones Ujú. para que ellos de manera temprana, aún en ¿Cómo, edades jóvenes, cómo, puedan hacer estudios de detección temprana. cómo a qué edad? Si se tiene antecedentes de múltiples generaciones afectadas Como por esto, abuelo, padre. abuelo, padres, Ujú. tíos, Ujú. hermanos o primos Ujú. afectados, la sugerencia es empezar alrededor de los 20, 25 años de edad a hacer estudios seriados, vamos, programados. Ujú. Un ejemplo y el más utilizado, el más útil de hecho para el diagnóstico de esta patología, pues es la colonoscopía. Ujú. Una colonoscopía al año, insisto, en el caso de las personas que tienen antecedentes familiares, pues alrededor de los 20, 25 años, una colonoscopía al año, además realizar estudios de marcadores tumorales, un antígeno carcinoembrionario, sería lo ideal. Ujú. En las personas que no tenemos antecedentes familiares, yo creo que a partir de los 40 años sería Ujú. ideal el famosísimo check-up, Todo, un chequeo general y todo. dentro de esto incluir el mismo marcador tumoral, el antígeno Ah, carcinoembrionario y una colonoscopía. Ahora bien, la colonoscopía, ¿cuál es su utilidad? La colonoscopía, muchos le tenemos cierto ujú, temor, digamos, pero realmente es un estudio relativamente rápido. ujú. El paciente normalmente se hace en un área de Ajá. una pequeña sala de quirófano, Ujú. lo sedan, lo medican para que esté un poquito desconectado, un poquito adormilado, que sea menos incómodo. Básicamente, la preparación es el paciente toma un Claro. fármaco que ayuda a limpiar el colon, Ajá. eso la noche o tarde previa al estudio. Ajá. Cuando llega al día siguiente al estudio, insisto, lo medican, Ujú. está recostado, empiezan a introducir el colonoscopio, que básicamente es una manguerita de aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio de Ujú. diámetro. Obviamente lo hacen con mucho cuidado, con mucha gentileza, y el objetivo es transitar desde el ano hasta el Ajá. ciego, que es donde se encuentra el apéndice, esto Ujú. para información general, y van insuflando, van inyectando aire para que las paredes del colon se vayan separando y le permita ver con una lente especial, como si fuera una cámara de televisión, entre comillas, Ujú. todo lo que está dentro. Si hay áreas con Ujú. malformaciones, si hay áreas con pólipos, que son pequeños tumores, como si Los, fueran los honguitos. que me mencionaba, ¿verdad? Que ¿Mm? se reúnen todos. Sí. Si son pólipos, los pueden extirpar en ese momento y el tejido que se extirpa se puede enviar, no se An- puede, se tiene que enviar a análisis. Ajá. análisis, de tal manera que la colonoscopía no solo permite ver por dentro, también permite tomar muestras de tejidos. Ujú. En algunos casos, la colonoscopía puede ser el tratamiento, insisto en ese punto, el tratamiento de un cáncer Ujú. que se originó en un pólipo, en un pequeño Ujú. tumorcito que se pudo extirpar, y si es un cáncer in situ, un cáncer
que todavía no ha invadido las capas profundas de la pared del intestino, que por tanto no tiene posibilidades de haber llegado a las vías linfáticas o a las vías sanguíneas. Sí. Puede ser que con ese simple hecho de hacer la polipectomía, de haber quitado el pólipo, sea suficiente para no solo diagnosticar, sino también haber curado al paciente. Me tengo que ir al corte comercial, Perfecto. pero yo todavía tengo aquí unas preguntitas. No sé si usted también quisiera preguntarle algo al doctor precisamente hablando de este tema, porque yo quiero que nos termine de decir, doctor, cuáles serían los signos o síntomas que pudiéramos estar presentando y que no sabemos identificarlos o que podemos confundirlos con otra cosa. La automedicación también. Y pues también que nos diga cómo podemos encontrar a usted, doctor, para que nos dé más información en caso de necesitar una consulta y demás. ¿Le parece si vamos a la pausa? Me parece excelente. Excelente. Bueno, vamos al corte comercial y yo regreso con el doctor Antonio García Íñiguez, cirujano oncológico. No le cambie. Seguimos platicando con el doctor García y hablamos de la polipectomía. ¿Qué es la polipectomía, doctor? Bueno, la polipectomía es cuando durante una colonoscopía encuentran algún pequeño tumor. Imaginemos ese tumor como si fuera un hongo, una bolita que tiene un pequeño tallo y muchas veces esa se puede extirpar durante durante la colonoscopía. Se quita un pólipo, por eso se llama polipectomía, y esto nos puede llevar al diagnóstico de un cáncer. Estamos hablando de etapas muy tempranas. Okay. Cuando se trata de etapas ya avanzadas, no hay un pólipo, hay un franco tumor, una franca masa amorfa, generalmente ulcerada, sangrante. Entonces ya ahí no se puede hacer una resección por la colonoscopía, ya no se puede hacer una polipectomía. Tienen que tomar pequeñas muestras de tejido que llamamos biopsia, y que su único objetivo es llevarnos a un diagnóstico y en consecuencia de un diagnóstico poder dar un tratamiento. El tratamiento del cáncer colorectal en función de si se diagnostica en etapa temprana o en etapa avanzada, pues insisto, si es una etapa temprana, se puede hacer simplemente con la polipectomía. La condición única para que la polipectomía sea tratamiento del cáncer es que el tumor sea un tumor in situ, que esté limitado ahí al pólipo y que por tanto en el resto de la pared del colon no haya nada. Cuando se trata de una enfermedad en etapa avanzada, pues obviamente hay que extirpar algún segmento del colon. Lo más frecuente es que hablemos del colon derecho, del colon izquierdo, para determinar qué tipo de cirugía y en buena medida, ya ahora que la oncología médica es, entiéndase, la quimioterapia, es de alta precisión, pues también que sea colon derecho, colon izquierdo, determinará el pronóstico, es decir, qué posibilidades de sobrevida a largo plazo sin enfermedad, qué posibilidades de que la enfermedad regrese y por tanto cuál es la mejor opción de tratamiento, cuál es la mejor combinación de fármacos, que eso ya no es del área de oncología quirúrgica, sino del oncólogo médico, el especialista oncológico del área de quimioterapia y otros tratamientos relacionados con la misma área, incluido terapia blanco, que es fármacos que están diseñados y dirigidos a un cierto paso en el metabolismo celular como canceroso. Para evitar efectos secundarios o que vaya a tener daños posteriores, tratan de elegir siempre el tratamiento ideal para el paciente. Sí, sí, lo ideal es que el paciente al que se le diagnostica, perdón, un cáncer colorectal, sea evaluado por un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes colaboran en...? El oncólogo quirúrgico en la parte de la cirugía, sí, el oncólogo médico en la parte de quimioterapia y terapia blanco, el oncólogo de radioterapia en algunos casos. Cuando se requiere. Cuando se requiere. Y en colon no es muy necesario el oncólogo de radioterapia, pero sí en cáncer de recto, de ano recto. Ahí es indispensable el trabajo en conjunto con el oncólogo de radioterapia. Obviamente este sería el núcleo oncológico, que es lo que hacemos ahí en oncológicos. Obviamente alrededor de este núcleo, pues participa el gastroenterólogo, el coloproctólogo, los médicos internistas, personal de nutrición especializada en el cáncer. Les cambian la dieta también para que ayude el tratamiento. Sí, les adecúan una dieta ideal para cada paciente.
donde obviamente procuran darle una mejor nutrición, y otra vez, contemplar tanto las necesidades de la persona como de aquello que le va a estar desgastando, ya sea que el tumor esté en fase de tratamiento primero con quimioterapia para después ir a cirugía, o que el paciente esté ya después de cirugía, pues la dieta cambia, se tiene que adecuar a cada momento del tratamiento. Wow, y bueno, ¿cuáles serían los signos y síntomas para las personas que tienen ahí una duda de es que me siento raro, siento que estoy haciendo algo diferente? Ujú. ¿Cómo nos daríamos cuenta que estamos en la primera etapa y cómo en la segunda, en la siguiente etapa, que es ya la más peligrosa? Bueno, el cáncer colorectal tiene 4 etapas. La etapa 4, perdón, la etapa 1 es la etapa más temprana, la etapa 4 es la más avanzada. Hablando específicamente del tratamiento, yo creo que ahí lo podemos dividir en 2 momentos. Ajá. En la etapa de enfermedad temprana y enfermedad avanzada. Los síntomas cuando se trata de una enfermedad avanzada son los más fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque pues, hay a lo mejor un tumor palpable en el abdomen, a lo mejor el paciente está teniendo dolor, está teniendo pérdida de peso, sangra, evacúa sangre, o bien la evacuación intestinal viene con sangre, o el calibre de las heces han disminuido. Básicamente las personas te comentan que están evacuando como tallarines, o sea, delgadito. Por el contrario, las etapas tempranas de la enfermedad son las más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque si hay, hay síntomas que puede ser cualquier cosa. Puede confundirse con colitis, puede confundirse con sangrado por hemorroides, simplemente con que algo le cayó mal a la persona, algo que comió no le hizo bien y se siente distendido. Muchas personas me hablan de me siento embarado, los intestinos inflados, distendidos. Insisto, se puede confundir con colitis, con hemorroides. Es el momento más difícil de diagnosticar. Si la persona, la sugerencia sería, si una persona está teniendo este tipo de síntomas de manera persistente o repetitiva, pues acudir ya sea a gastroenterología o a coloproctología, que son quienes tendrían la posibilidad de hacer una colonoscopía y detectar de manera temprana. O descartarlo, porque también en ocasiones los estudios demuestran que no hay nada. Y si de plano es dolor, una masa, un tumor palpable en el abdomen, heces disminuidas en su calibre o bien sangrado por vía anorrectal, pues acudir ya sea al oncólogo o a los otros especialistas que le comenté. Si tienen un diagnóstico propiamente de cáncer, yo considero que la opción mejor en Reynosa pues es oncológico, tratamiento integral del cáncer. ¿Por qué? Porque se tiene a los 3 especialistas del área oncológica. Doctor, bueno, sabemos que el tema de cáncer siempre nos causa miedo. ¿Qué le diría a esas personas que tienen miedo pues, de ir con el médico a descubrir qué es lo que está pasando? Bueno, en primer lugar les diría que el miedo lo sentimos todos. El miedo es algo muy normal que nos ataque. Hay que buscar controlarlo lo más pronto posible, de la mejor manera posible, y buscar tratamiento. Siempre, sobre todo si acuden a un centro oncológico, siempre va a haber personal altamente especializado, altamente capacitado en este tipo de casos y con posibilidades de tratamiento e incluso de curación. Antes se consideraba que el cáncer, un diagnóstico de cáncer, era diagnóstico o más bien un boleto para fallecimiento. En este momento, si se diagnostica y se trata a tiempo por las personas especializadas, existe la posibilidad de curarse y de sobrevivir muchos años sin la enfermedad. Habrá casos, desafortunadamente, en los que la enfermedad está muy avanzada, que no haya posibilidades de curación, pero sí hay posibilidades de tratamiento y de que lo que quede de tiempo, pues el paciente lo viva sin tumor, sin dolor, sin sangrado y en las mejores condiciones posibles, lo que llamamos cuidados paliativos, que es básicamente dar calidad al paciente. Muy bien, doctor. ¿Y dónde podemos acercarnos para recibir más información
o valorización especializada de parte de ustedes, los profesionales de oncológicos? Nos encontramos ubicados en el centro oncológico, en Boulevard del Maestro número 528, justo al lado de Hospital Las Fuentes. Insisto, considero yo que oncológicos es la opción en Reynosa y la región porque es el único centro oncológico, el único lugar donde va a encontrar personal altamente especializado en cada una de las áreas. El oncólogo médico dando quimioterapia, el oncólogo de la radioterapia, si se requiere con lo de radiación, y el oncólogo quirúrgico, es especialista en el área de resección o extirpación de tumores. Wow, pues muy interesante el tema, doctor. Yo le agradezco muchísimo. Ya lo sabe, pase la información si es que usted o alguien que conoce requiere de una atención personalizada, una atención que realmente pues va precisamente a devolverle la salud y su bienestar. Doctor José Antonio García Íñiguez, cirujano oncólogo, le agradezco muchísimo toda esta valiosa información. Lo contrario, gracias por la oportunidad e insisto, ojalá que la información que se haya dado hoy sea clara y que sea de ayuda para la población. Claro que sí. Vamos a la pausa comercial y vamos a escuchar este tema vamos a poner esta de tranzas, un nuevo amor.